Ya. La clase anterior, ¿cierto? Vimos cómo determinar la cantidad, la masa de una cantidad de moléculas. Y habíamos dicho que teníamos, como nos iba a dar números muy, muy pequeños, que teníamos que ir aumentando los decimales hasta que me salieran 3 decimales después de, de todos los ceros, para que todos quedamos igual. 3 decimales después de todos los ceros, para que todos los dejemos exactamente igual y no tengamos problemas después de diferencia al incorporar los valores. Y aprendimos también cómo crear la función exponencial para poder trabajar el número de Avogadro, para poder hacer el por 10 elevado, ¿cierto? Pusimos la potencia, el número de Avogadro y creamos la teclita para poder utilizar el número de Avogadro. Entonces lo que hoy día vamos a hacer es el ítem siguiente de la guía, el ítem C. Vamos a hacer el ítem C de cada ejercicio, donde nos solicitan la cantidad de moléculas que hay presentes en una cantidad de masa para la sustancia que hemos estado trabajando dentro del ejercicio. Entonces, la semana pasada aprendimos cómo hacer el B, cómo determinar la masa de una cantidad de moléculas. Ahora vamos a determinar la cantidad de moléculas en una cantidad de masa. Aquí les da una cantidad de masa. Por ejemplo, en el ejercicio 1 les dice calcular la cantidad de moléculas en 106 gramos de sustancia. En el segundo, en 128 gramos de sustancia. Yo les doy una masa. Entonces, en este caso, yo les voy a entregar una masa para calcular las moléculas. Entonces, aquí vamos a calcular el ítem C. Entonces, vamos a calcular moléculas. ¿Cuántas moléculas hay? Y esto se calcula en número. Esa es la unidad. Entonces, el ítem C. Y recuerden que yo les había pedido que dejaran como reservada esa columna al ladito de lo que hicimos la semana pasada, para poder hacer este ejercicio que es el C de la guía. Entonces, vamos a irnos al Jamboard. Entonces, como vimos la semana pasada, ¿cierto? Trabajamos con el número de Avogadro. Y recordar que siempre todo lo que calculamos a partir de la tabla periódica es igual a este valor. En este caso, nuestra masa es 450,61. Esa era la masa con que estamos trabajando, 450,61. Entonces, 450,61, ¿cierto? Es la masa de un mol de esta sustancia que estamos viendo en el ejemplo. Y habíamos dicho que un mol era igual siempre al número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Y en este caso, moléculas. Estamos trabajando con moléculas. Entonces, si un mol es igual a esto, esta masa yo también la puedo igualar al número de Avogadro. ¿Cierto? Y esta es la misma igualdad que nosotros vimos la semana pasada. Entonces, esa misma igualdad de la masa de la molécula, que yo la puedo igualar a la cantidad que indica el número de Avogadro, es la que vamos a usar ahora. La única diferencia es que vamos a modificar dónde se encuentra la incógnita. Y como se modifica la posición de la incógnita, también se modifica un poco cómo despejamos y obtenemos el valor. Agregué 3. Entonces, 450,61 es igual al número de Avogadro. Entonces, eso es lo mismo. Y en este ejercicio me están pidiendo determinar cuánto es la cantidad de moléculas que hay en una unidad de masa. O sea, esta parte de la igualdad yo no la tengo. No sé cuántas moléculas hay en la unidad de masa que me entregan en el ejercicio. Entonces vamos a entregar una unidad de masa que en este caso va a ser, vamos a hablar de 96 gramos. Eso yo lo voy a dar aleatoriamente, en este caso. Y yo quiero saber cuántas moléculas hay presentes en esa masa. Y ese es el valor que no sé. Entonces, en este caso, la incógnita está a este lado. La cantidad de moléculas es mi incógnita. Y estos 96 son los que yo les doy en el ejercicio
Acá, en el ítem C, le digo la cantidad de moléculas en 106 gramos. La cantidad de moléculas en 128 gramos. Entonces, esos gramos yo siempre se los doy. Vamos a calcular cuántas moléculas hay en 96 gramos de la sustancia que estamos trabajando en el ejemplo. Entonces, ¿cómo se despeja? Siempre se trabaja en función primero de los valores que están presentes, no de la incógnita. Entonces, vamos a multiplicar cruzado aquellos valores que tienen un número, que están identificados, que son estos dos. Primero se multiplican estos dos. Entonces me va a quedar la masa que me entrega el ejercicio, que en este caso es 96, por el número de Avogadro, y eso después se divide por el tercer valor que está identificado, que en este caso es la masa de la molécula. Entonces lo dividimos por la masa de la molécula. Voy a poner paréntesis para escribirlo exactamente igual como lo vamos a ingresar en Excel. Y este despeje de la fórmula nos va a dilucidar cuál es el valor de nuestra incógnita, que es la cantidad de moléculas que hay presentes en 96 gramos de la sustancia del ejemplo. Entonces, esta es la fórmula que debemos ingresar a el Excel. Masa entregada por número de Avogadro y eso se divide por la masa de la molécula. Acá vamos a hacer el dato, ¿cierto? En la columna J. La columna J. Entonces ahí yo voy a anotar en la primera celda, debajito del encabezado, la masa con la que tengo que trabajar, que son los 96 que yo les escribí en el Jamboard. Esa es la masa a partir de la cual tengo que determinar cuántas moléculas hay. Entonces nos vamos a ubicar acá, en la última celdilla, para que todos los resultados vayan en la misma línea. Entonces aquí vamos a ingresar la fórmula. Entonces vamos a hacer clic en igual. Voy a abrir paréntesis y recordemos, es la masa que me entrega el ejercicio, que en mi caso es el valor que está acá, en J3, por el número de Avogadro, que está en la celda de al lado, en el K3. Voy a cerrar paréntesis y luego voy a dividir por la masa de la molécula que estoy trabajando en este ejercicio. Y ese dato, en mi caso, está en el E6. Ahí está la masa total de la molécula. Selecciono el dato y hago clic en Enter. Y se dan cuenta, en este caso, me arrojó inmediatamente en el formato exponencial. Voy a volver al valor y lo voy a reducir a 2 decimales. Y ahí me queda 1,28e más 23. ¿Cómo se escribe ese valor? Porque así me lo arroja el Excel. Y esto se escribe 1,23 por 10 elevado a 23. Ese valor es lo mismo que esto. Y en este caso la respuesta está en moléculas, porque esa es la cantidad de moléculas que hay en 96 gramos de la sustancia que estamos trabajando.